Qué bueno verte otra vez. Mi nombre es el doctor Gabriel Salguero y estás en otro episodio de Óptica, donde te invitamos a abrir tus ojos para ver lo que Dios está haciendo. Quiero decirle a todos nuestros escuchas que episódicamente nosotros invitamos a la gente a escuchar en español, aunque también este podcast y YouTube está en inglés. Qué bueno que tenemos una audiencia bilingüe de parte de Óptica. También queremos invitarte a que te suscribas, que te conectes, invites a tus amigos, a tus colegas a suscribirse a el podcast o el YouTube de Pastors Salguero, donde nosotros queremos compartir con ustedes una fe reflexiva sobre la latinidad. Bueno, hoy el tema va a ser interesantísimo, lo dije, interesantísimo. Estoy recibiendo un sinnúmero de correos electrónicos, textos, hasta mensajes por WhatsApp, preguntándome en esta época política, Pastor Salguero, ¿cómo los cristianos se acercan a la política? ¿Cómo los cristianos se acercan a la participación cívica? Así que saca tu polígrafo, abre tu corazón, abre tu mente. Y hoy te voy a hablar sobre el tema cristianismo, política e idolatría. Cristianismo, político e idolatría. Creo que es tan bueno que lo voy a repetir 3 veces. Cristianismo, política e idolatría. Y quizás usted se pregunte, pero pastor, ¿qué tiene que ver la idolatría con la política? ¿Y por qué este tema tan interesante, controversial? Bueno, primero esto surge a raíz de varias preocupaciones que yo tengo sobre la participación cívica, por lo menos en Estados Unidos y en Latinoamérica, de muchos evangélicos, donde nuestra participación cívica no está fundada ni está basada en nuestra fe cristiana, sino en partidismo, ideología partidista. Punto número 1. Si lo puedes escribir, es importantísimo y más importante que lo plasmemos en nuestro corazón. El cristiano no puede tener alianza ciega a ningún partido. Déjame repetirte esto porque esto es importante. Lo digo en mi iglesia, se lo digo a la red de iglesias que tengo la dicha de servir como presidente. El cristiano no puede tener ninguna alianza ciega a ningún partido. Alianza ciega nos lleva a idolatría del partido. Ojo, nuestra primer alianza es al Evangelio de Jesucristo. Nuestra primer alianza, quizás otra palabra, lealtad. Nuestra lealtad primaria es al Evangelio de Jesucristo y no a ningún partido. Ningún partido, por más bueno o más disfuncional que sea, tiene la plenitud del Evangelio. Todos los partidos son incompletos y tienen sus fallos. Lo voy a repetir. Todos los partidos son incompletos, son imperfectos y tienen su fallo. Por lo tanto, nunca podemos colapsar y hacer igualdad entre la verdad trascendental del Evangelio de Jesucristo y cualquier partido político. Es importante que participemos en la vida cívica, votemos en las urnas electorales. Aún es bueno tener cristianos, líderes, que tengan una fe sólida, que se postulen para correr en elecciones locales, estatales, nacionales. Sin embargo, es importante acordarle a esas personas que se postulan y a todo votante que cuando usted está votando, cuando usted se hace parte de cualquier partido político, usted se está uniendo a un partido imperfecto, que quizás se alinee con alguno de los valores cristianos y en otras partes tengan conflicto. Bueno, pastor, si eso es verdad, ¿cómo participamos? Muy buena pregunta. Participamos con los ojos abiertos. Hay que votar, hay que participar, pero con el entendimiento pleno
que usted no está votando por un Mesías, usted no está votando por un candidato perfecto. Y segundo, esto es importante, si el primer punto es no podemos tener lealtad ciega a ningún partido político, el segundo punto es este. Cuando nuestro partido lo hace bien, lo afirmamos. Pero cuando nuestro partido lo hace mal y contradice el Evangelio, lo criticamos. Hay que decir eso, porque a veces perdemos nuestra credibilidad y nuestro testimonio frente al público cuando endosamos cosas que son contrarias al Evangelio. Punto número 2. Cuando nuestro partido lo hace bien y está alineado al Evangelio, lo afirmamos. Cuando nuestro partido, el partido al cual usted pertenece o apoya, lo hace mal, hay que criticarlo. No podemos comprometer nuestro testimonio público por lealtad ciega. Yo voté por un candidato porque se alinea con muchos de mis valores, pero cuando ese candidato hace algo contrario al Evangelio de Jesucristo, yo tengo el privilegio como ciudadano y la responsabilidad como cristiano de decir, ojo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes que muchos cristianos venden su integridad por proximidad al poder? Me duele en el corazón decirlo, pero lo he visto en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Venden su lealtad por proximidad al poder. No. ¿Te acuerdas de Daniel? Que aconsejaba al rey, al emperador. Pero cuando lo estaba haciendo mal, Daniel lo confrontaba al nivel que estaba dispuesto a llegar al foso de los leones. A veces, cuando lo aplaudía, el rey decía, tú eres mi vicepresidente. Pero cuando lo criticaba, para el foso de los leones. La iglesia moderna en Estados Unidos, en América Latina y a nivel global tiene que tener la valentía espiritual para decir, nosotros no tenemos una lealtad ciega al partidismo. Ningún partido es el reino de Dios, ningún partido es el Evangelio. Este segundo punto es importante. Cuando lo hacen bien, lo aplaudimos. Cuando lo hacen mal como cristianos, aunque sean de nuestros partidos, decimos no, no apoyamos esto. Tercer punto, tenemos que acordarnos que no somos ciudadanos simplemente de un país, somos ciudadanos del reino de Dios. San Agustín, en el tercer siglo, el famoso teólogo, escribió un libro que se llama Civitas Dei. Civitas Dei, la ciudad de Dios. Y en ese libro, San Agustín dice que cada cristiano es ciudadano de dos reinos a la misma vez. Del reino humano, él escribió en el tercer siglo, el reino de los hombres y el reino de Dios. Y cuando hay conflicto entre los principios del reino de Dios y los reinos de los hombres o de la humanidad, tenemos que apoyar los principios del reino de Dios. Así que si estás tomando nota, quiero repetirte que no podemos tener lealtad ciega a ningún partido. Segundo, hay que denunciar cuando los partidos lo hacen mal y afirmar cuando los partidos lo hacen bien. Tercero, acuérdate que dijo Pedro que somos forasteros. San Agustín nos dice, ciudadanos de dos reinos, los reinos que están en la tierra, el reino que está en los cielos. Y cuando ellos confligen, nuestro apoyo es el reino de los cielos. Cuarto punto, y esto es importante, hay que distinguir entre el nacionalismo y el patriotismo. ¿Cómo? Nacionalismo y patriotismo no son la misma palabra. El peligro es que gente que nos dan definiciones sin matiz y sin profundidad, que hacen violencia a nuestro discipulado. Y la verdad es que necesitamos un discipulado cívico basado en la palabra de Dios y no en ideologías partidistas. Lo dije porque se tenía que decir. Necesitamos un discipulado cristiano basado en la palabra de Dios y no ideologías partidistas. Cuando estamos hablando de definiciones, hay que ser claro porque podemos llevar a la gente a un precipicio espiritual y un precipicio moral. Patriotismo es una buena palabra.
Patriotismo es amor a la patria. Toda la gente que vive en su país tiene su amor por su patria y no hay nada malo en eso. Gente que sirve en la militar, gente que sirve en los departamentos civiles, gente que sirve como policía, como bomberos, aún en plazas de oficiales electos. Todo eso es bueno. El patriotismo no es una mala palabra, es bueno. El Evangelio no denuncia el patriotismo. Tú puedes amar a tu país. Patriotismo es amor a tu país. Bueno, Pastor Salguero, ¿qué dice Óptica aquí donde tenemos reflexión en viva voz de la diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo? Qué bueno que me lo hayas preguntado. Nacionalismo es idolatría de la nación o del país. Es decir, nada que mi nación haga está mal. Nacionalismo es idolatría política, mientras patriotismo es un amor equilibrado basado en la verdad del Evangelio. Un amor balanceado que dice, cuando mi país lo hace bien, aplauso, pero cuando mi país lo hace mal, con una voz profética y una voz sobria, porque amo mi país, le digo a mi país, no está bien. El nacionalismo no es así. El nacionalismo es una lealtad ciega. No importa lo que mi país haga, no importa lo que mi país diga, yo voy a seguirlos a ciegas. Eso es idolatría. Es más, silencia la voz profética. Cuando uno tiene una lealtad y un amor ciego a su nación, que no lo permite ver no solo sus virtudes, sino también sus faltas, le estamos haciendo violencia a la verdad del Evangelio y a nuestro discipulado. Este punto es importante. Cuando tú vas a las urnas electorales, cuando tú predicas, cuando tú enseñas, cuando tú eres ciudadano como maestro, principal, abogado, tienes que con ojo abierto hacer una distinción entre el nacionalismo y el patriotismo. El nacionalismo es idolatría, es un seguimiento ciego a la patria. Quizás tú te preguntes hoy, mientras estás escuchando nuestro podcast o nuestro YouTube, en cualquiera de las plataformas que nos está siguiendo en Pastor Salguero, ¿por qué el Pastor Salguero está hablando de estos temas? ¿Por qué es importante como pastores, como líderes, como educadores, como discipuladores, como oficiales electos? ¿Por qué es importante definir la participación cívica de los cristianos frente al contexto político? Es importante porque hay mucha confusión, porque hay mucha gente manipulando a nuestra gente, porque hay muchos líderes maquiavélicos que usan la religión para decirte, no, tú me tienes que seguir ciegamente. Es más, vienen a nuestras iglesias, vienen a nuestros servicios dominicales y citan 2 o 3 textos. Y la gente dice, ese candidato es cristiano. No, no. No es porque cite 2 o 3 textos o use la jerga religiosa, debemos votar por ellos o ellas. No. Hay que examinar las plataformas. Lo dije. Hay que examinar las plataformas. Y cuando esas plataformas se alinean con la verdad del Evangelio de Jesucristo, las afirmamos. Pero cuando no se alinean con la verdad del Evangelio, decimos no, no coincidimos y no participamos de estas ideologías. Es importante, querido hermano y hermana, que entremos al ámbito cívico y político con sobriedad, con reflexión y sobre todo con un compromiso con el Evangelio de Jesucristo y las comunidades que nosotros servimos. La derecha, la izquierda, todas tienen sus agendas, pero ninguna de ellas es la agenda del reino de los cielos. El reino de los cielos va por encima de todo. El Evangelio va por encima de todo. Martín Lutero, el gran teólogo alemán, con todas sus faltas, dijo en el latín, crux probiat omnia. Crux probiat omnia. La cruz lo prueba todo. Así que, querido hermano, hermana, líder, empresario,
que estás entrando en este podcast o en esta plataforma de YouTube. Te invito, abre tus ojos, reflexiona. ¿Estás participando en el ámbito cívico y político con ojos abiertos? ¿O estamos siendo fácilmente manipulados por ideologías que tratan de usar el Evangelio como una plataforma para ganar poder? Como siempre, querido hermano y hermana, te estoy invitando a que sigas escuchando tu programa, Óptica, que abra tus ojos para ver lo que Dios está haciendo.